también a esta hora de la tarde-noche y decirles que estamos contentos de poder estar nuevamente a través de este medio dirigiéndome a ustedes. En esta tarde queremos implorar la bendición de Dios para comenzar este tiempo, un tiempo para estudiar la palabra de Dios, un tema muy importante, y es que a la mayoría de todos los seres humanos nos pasa. Y es por eso que esta tarde quiero que estudiemos y analicemos la palabra a la luz de esta idea, que es no olvidarse de los favores de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta tarde, noche, Señor, por darnos el privilegio de podernos dirigir, Señor, a nuestros hermanos para aprender un poquito de la Biblia, para ser retados, Señor, y que podamos ser cada día mejor. Te ruego, Señor, te suplico que seas propicio a la necesidad de cada uno, Señor, que tu mano siempre esté con nosotros, librándonos de todo peligro, Señor, de toda circunstancia que nos pueda hacer daño. Padre Santo, en esta noche queremos suplicar por cada una de las familias de la iglesia para que tú obres en la vida de cada uno, Señor, y que tú puedas proveer, Señor, aquella cosa que nuestro hermano o hermana está pasando y está necesitando, Señor. Pero más que la comida, Señor, la salud. Y por eso te rogamos en esta tarde, noche, que tú obres y que tu mano poderosa esté sobre cada uno, poniéndola, Señor, también en aquellos que están con síntomas molestos en su cuerpo, en su organismo. Señor, pon tu mano de poder en cada uno, Señor, para aquellos, Señor, que están a la distancia y, Señor, que están también con problemas de salud. Padre, pon tu mano en ellos. Pon tu mano, Señor, en cada uno de aquellos que están pasando necesidad en esta hora por esa pandemia, Señor. Te ruego, Padre amado, que nos ayudes, nos bendigas, que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de los que vamos a estar esta tarde, noche, Señor, estudiando tu palabra. Te ruego, Señor, que seas propicio a cada uno, Señor, que nos bendigas, nos guardes y nos des, Señor, de tu favor siempre. Bendice nuestra iglesia, Señor, y que muy pronto pues podamos estar nuevamente reunidos, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Te suplicamos que te quedes con nosotros, que tu oído, Señor, esté atento al clamor de tu pueblo, Señor, y que en este momento, Señor, podamos aprender más de ti. En el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque solamente tú eres el merecedor de toda honra y de todo honor. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que van a estar conectados, por aquellos que están a la distancia, Señor. Bendíceles grandemente, Padre. En Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Amén.
pusimos más luz, que se me había olvidado. Y en esta hora, mis amados hermanos, vamos a tomar el tiempo para hablar de su palabra y poder estudiarla, analizarlas. Vamos a ir al Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8. Si me acompañan, por favor. Deuteronomio, capítulo 8. El estudio de esta tarde se titula No te olvides del favor de Dios. Y es que los seres humanos somos así, siempre somos olvidadizos, siempre se nos olvida todo, y máxime cuando hemos recibido favores y estamos en una condición muy favorable. He conocido muchos casos en los cuales familia ha estado postrado en una cama y le ha hecho promesas al Señor, que cuando se recupere, que cuando salga de la situación va a ser diferente. Y quizás así como esos familiares, algunos cristianos evangélicos les pasa lo mismo. Y les voy a decir por qué, yo sin temor a equivocarme. Porque la Escritura lo registra. Si nosotros vemos, como dije en el Antiguo Testamento, vemos a un pueblo que Dios escoge, no por bueno, no por ser el mejor, sino que escoge porque le plujo al Señor hacerlo. Y Él hace maravillas delante de ellos. Y cuando los saca de la esclavitud allá en Egipto, a ellos se les olvida rápidamente todos esos milagros que Dios ha hecho para demostrarle a Faraón que no es un pueblo desprotegido de su Dios al cual ellos creían, y que era un Dios diferente al que los egipcios tenían, porque no solo tenían un Dios, tenían un montón de dioses. Pero ¿cómo podemos ver la forma del ser humano? Y al leer el libro de Deuteronomio, vemos en el capítulo 7, hay un pasaje ahí donde dice que un pueblo santo para Dios, en el capítulo 7. Y luego está otra parte donde dice las bendiciones de la obediencia. Siempre lo he dicho yo, que a Dios le place más, a Dios le satisface más que seamos obedientes más que cualquier otra cosa. Pero algunos creyentes quizás creen por su falta
de conocimiento de que están agradando a Dios por hacer grandes sacrificios, por hacer quizás largos recorridos para ir a la iglesia, o quizás porque se involucran en las actividades de la iglesia, porque es el que más sirve en la iglesia, porque es el que más sobresale de todos los hermanos en la iglesia. Y cómo podemos ver que a veces se nos olvida que a Dios lo que más le preocupa es que seamos obedientes. Hay una alabanza por ahí que dice: traemos ante tu altar nuestras ofrendas, traemos lo mejor, ¿verdad? Y yo felicito mucho a los hermanos que diezman, que ofrendan con el corazón y que no esperan nada a cambio, sino que lo hacen porque están agradecidos con Dios, y a eso Dios pues también se complace, pero no porque lo haga por quedar bien. Entonces, perdón, en el capítulo 8 vemos la palabra. Lo quiero leer desde el versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Mira lo que dice la palabra del Señor. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, oiga, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Mire qué tremendo. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y vuelve, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido, dice, nunca se envejeció. Sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Mire qué tremendo. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendicerás
a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Oiga, este versículo es importante. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mire qué tremendo la palabra del Señor. Y lo primero que nosotros podemos ver es que el Señor está diciéndonos a todos que no debemos de olvidar. Y por eso el título, ¿verdad? No olvidemos los favores. Bueno, esta promesa se la hizo Dios al pueblo escogido en aquel entonces. Esas promesas de darles una tierra, propiedades, bienes materiales, esa es una gran cosa que podemos ver, y que fue una hermosa bendición que Dios dio a su pueblo escogido. Pero se quedaron pachitos, se quedaron muy abajo de las promesas que hoy el pueblo escogido, su nación santa, tiene. Muchas veces nosotros podemos hacer comparaciones y decir: qué bueno, mire, Dios nos ha dado unas grandes promesas, y vamos a tener plata, vamos a tener esto, vamos a tener lo otro, vamos a tener aquello. Pero sabe que eso se lo prometió a ese pueblo escogido. A nosotros nos ha prometido cosas más grandes, pero que nosotros muchas veces, como dije, por falta de conocimiento, estamos a veces lamentándonos. Hay a veces que la gente se confunde, el cristiano de hoy en día se confunde porque está pasando situaciones difíciles, porque no tiene buena casa, porque no tiene trabajo, porque no tiene un vehículo. Y eso muchas veces frustra a la persona. Muchas veces la frustra al creyente, y eso es lo que hace muchas veces que se desmotiva a querer seguir en el camino del Señor. Pero quiero que vayamos a Efesios capítulo 1, para que también vengamos a la palabra, a las promesas que Dios da
a su pueblo escogido de hoy en día. Esas fueron promesas que el Señor hizo a aquel pueblo que había sacado de Egipto. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, verso 3. Dice: bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, oiga, espiritual en lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Oiga, esas son las bendiciones que Dios ha prometido hoy en día. Por eso no nos debemos de frustrar, hermanos. Por eso no nos debemos de frustrar porque tengamos necesidad, porque estemos pasando dificultades. Como aquellos discípulos que después que el Señor Jesús los mandó a predicar las buenas nuevas de salvación, ellos llegaron emocionados porque dijeron: Señor, si mira, hasta los demonios se nos sujetan. Y iban contentísimos de ver esas cuestiones. ¿Y qué les dijo el Señor? No, regocíjense, alégrense, porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. O sea, esa es la diferencia, mis amados hermanos. Esa es la diferencia que hoy tenemos. Que esas bendiciones no son las mismas bendiciones que dio a su pueblo que sacó de Egipto. Cuando nosotros estábamos en nuestra vida pecaminosa, quizás usted, mi amado hermano, quizás usted fue atraído por algún hermano, por alguna predicación donde se le hacía ver que si usted venía al Señor, su vida iba a ser llena de muchas bendiciones materiales y que su vida iba a ser diferente. Pues mire, déjeme decirle que eso no es una promesa de Dios hoy en día. Dios le ofrece la salvación de su alma. Eso es más de lo que le ofreció a su pueblo que sacó de Egipto. Y mire qué tremendo, por eso digo, son diferentes promesas que a mi juicio somos mayor bendecidos. Somos mayor bendecidos. Dios prometió prosperar a Israel en la tierra, pero no ha prometido prosperar al cristiano con bienes materiales. La promesa del cristiano es lo que leímos en Efesios 1:3. Nos ha prometido bendiciones espirituales. No hay otro. Pero a veces hemos sido enseñados de una forma errónea. Hemos sido enseñados como nuestra cultura. En nuestra cultura no vamos a un lugar si no hay esto. Y en las iglesias de hoy en día, quizás algunos llegan con esa premisa, que van a involucrarse, pero para ver qué sacan. Mi amado hermano,
Dios nos ha ofrecido bendiciones espirituales. Ahora, que vamos a tener bendiciones materiales, pues por supuesto, porque el que bebía, por ejemplo, y se viene el camino del Señor, obviamente ya ese dinero que malgastaba ya le va a servir para su familia, para su casa. Debemos de tener muy claro, mis amados hermanos, que las bendiciones del antiguo, no quiero decir que nos sirvan, no, esas eran buenas, ¿verdad? Pero las bendiciones que Dios nos ofrece hoy en día son mayores. Son mayores. Las bendiciones que Dios ofrece a su pueblo es tremendo. Al pueblo le ofreció, si vemos ahí en el verso 8 de Deuteronomio, el Señor le ofreció que no iba ya a tener escasez como la había tenido cuando ellos cruzaron el desierto. Dios les ofreció una tierra donde iban a morar y iban a tener bienes materiales. Pero también hay algo muy importante que le hizo ver a su pueblo. Y dice el verso 14 del capítulo 8, dice: enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová. Y esa palabra es para vos también, para nosotros. Yo creo que la mayoría de todos nosotros conocemos cómo a veces hemos prosperado. Hemos prosperado en nuestra vida. Algunos porque ya tenemos casa propia, algunos porque ya nuestros hijos salieron del estudio, y eso es una gran bendición que hemos recibido materialmente aquí en la tierra. Pero eso no lo hace todo. Y por eso no debemos de olvidar, dice aquí, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó, dejémoslo hasta ahí, de la tierra de Egipto, ¿verdad? Nosotros hemos salido de Egipto también. Egipto es el prototipo del mundo. Yo doy gloria a Dios, porque Dios tuvo misericordia de mí, aún siendo peor que cualquier otra persona. Pero hoy no tenemos que enorgullecernos. Hoy tenemos que ser obedientes al Señor, agradecidos con el Señor. Mire, jamás el pueblo de Israel oyó esta promesa que es para nosotros. Veamos San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Vamos a leer esa porción tan exquisita para nuestros oídos y para aquellos que estamos en el conocimiento de su palabra. Mire lo que dijo el Señor. Estas son palabras del Señor Jesús. Capítulo 14, verso del 1. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo lo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa es una gran promesa, es una gran bendición, mi amado hermano, que muchas veces se nos olvida, que muchas veces cuando estamos en tribulación le reclamamos al Señor, que muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles, quizás como la que estamos pasando hoy en día, se nos olvida que todas esas, las promesas que el Señor nos ha dejado, son para que nos esforcemos, para que caminemos con ese coraje. Así como el Señor le dijo a Josué, mira que te mando, Josué capítulo 1, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes. Y eso es lo que está diciendo el Señor. La esperanza de un cristiano, de un hijo de Dios, es que un día va a ir a morar no a una tierra donde van a haber gigantes, como a ese pueblo le tocó ir a poseer esa tierra de gigantes. Esta es la esperanza que Dios nos ha dejado a nosotros. Cristo vendrá, dice su palabra, para llevarnos de este mundo. Porque en este mundo, dijo el Señor, tendréis aflicciones. Así lo dijo el Señor Jesús. En este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y esa es la promesa que no se nos debe de olvidar, porque ese es un gran favor que Dios ha hecho a este pueblo redimido. La palabra del Señor nos enseña que no seamos altivos. Mire lo que dice, volvamos a Deuteronomio. Verso 17, 8:17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Conocí a una hermanita en la iglesia por los años 80 que me dijo, hermano Varela, ayúdeme a orar porque necesito un carro. Y los hijos de Dios tienen que ser bendecidos. Y yo le dije, amén, está bien. Con el correr de los días, meses, de pronto apareció esta hermanita con un buen carro. Y yo me emocioné, me contenté mucho. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Ya no iba a la iglesia. Como la iglesia era grande, solo llegaba a parquear su carro en las noches. Y se ensoberbeció. Se le olvidó que Dios es fuerte y celoso. Si ustedes vieron en la palabra, pues aquí dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. 8, 10 y 7.
Así pasa muchos, hermanos. En las reuniones de oración, muchas veces uno pregunta, ¿y usted por qué quiere que oremos, hermano o hermana? Y hay quienes dicen, no, quiero que oren por un buen trabajo. Y Dios es misericordioso y les provee, no porque uno ha orado, no, sino porque muchas veces Dios le da la oportunidad al creyente de que pueda superarse, que pueda ser una luminaria mejor. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces se enorgullece nuestro ego, nuestra forma de pensar, y se olvida el creyente cuando dice el Señor, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha hecho este bien. En el verso 19 del mismo capítulo 8, ahí vemos una advertencia, miren. Deuteronomio 8:19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Miren, verso 20. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Miren qué tremenda la palabra del Señor. Tremenda. Pero si llegas a olvidarte del Señor tu Dios y te vas tras dioses ajenos, de cierto, dice, estoy parafraseando, pereceréis. No quiere decir que se va a morir, sino que el perecer quiere decir pierde la bendición de ser un verdadero hijo de Dios. Porque si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, debemos de creer hasta el último momento. Debemos de seguir al Señor hasta el último momento. Por eso allá hace años habían algunas iglesias de otro corte que le decían al creyente que la salvación se pierde. Pero ¿cómo se va a perder algo si ya lo tiene? O sea, si no lo ha tenido, si no lo ha recibido, pues jamás va a ser salvo. Entonces, por eso es importante. Dios no nos ha dado la salvación, y a ese pueblo le dio la salvación por bueno o por malo. Aunque toda la mayoría somos malos, dice la Escritura. No hay uno justo, dice el apóstol Pablo. Pero qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Y mire, en el capítulo 9 del mismo Deuteronomio, que le dije, su palabra dice, yo a los que vienen a mí no les echo fuera. Esa es la promesa del Señor. Cristo a ninguno ve de menos. Por eso Él vino a morir por nosotros. Esa era la obra, la misión que Cristo venía a esta tierra. Porque dice en San Juan capítulo 3, verso 16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. No dice crea, porque cree ahora, pero cree es un presente infinito. Cree.
Muchas veces nos minimizamos. Muchas veces nosotros de creyentes también. O sea, no solamente el inconverso. A veces nos sentimos porque nuestros hermanos están retirados y no nos hablan, no nos pegan un telefonazo. Decimos que es que a mí nadie me quiere. Déjeme decirle, si así fuese, Dios dice que nos ama, no nos quiere, nos ama. Usted y Dios es suficiente. Yo y Dios somos suficientes. ¿Por qué nos vamos a entristecer? Dijo una expresión Martín Lutero: uno con Dios constituye la mayoría. Qué tremendo. El apóstol Pablo también dijo: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así de fácil. Debemos de entender, mis amados hermanos, que por nuestras propias fuerzas quizás podemos llegar a tener propiedades, vivir una vida llena de lujos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero toda esa gente que tienen plata de la noche a la mañana son gente que no tienen paz, que el dinero no les sirve para nada. El dinero no sirve para nada. La bendición de Dios, eso es mucho. Eso es mucho. Por eso no nos olvidemos, mis amados hermanos, no nos olvidemos de las promesas de Dios. No nos apartemos del Señor. Seamos agradecidos. Seamos inteligentes. El Señor quiere que cada uno de nosotros vivamos una vida de abundancia, una vida de plenitud. Pero ¿cómo vamos a vivir una vida de plenitud si se nos olvidan todas las promesas del Señor? Se nos olvidan todo el sacrificio que Cristo hizo para que nosotros fuéramos salvos. Y muchas veces somos desagradecidos. Muchas veces, miren, mis amados hermanos, hoy que estamos en casa, no gastamos una horita en ver la predicación que estamos haciendo. ¿Sabe por qué? Porque está bien, cómodo, en la sala, viendo sus películas, o quizás su novela, o su serie favorita. Pero cuando le vienen los problemas a su vida, ahí sí se acuerda de Dios. Dios no es un Dios bombero, mi amado hermano. Dios es un Dios que quiere ser el primero en su vida y en mi vida. Y por eso debemos de no olvidarnos de todos esos favores que Dios hace con nosotros. Veamos el versículo
7 del capítulo 9 de Deuteronomio. Acuérdate, dice, no olvides que has provocado la ira de Jehová, tu Dios, en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en el lugar. En este lugar habéis sido rebeldes a Jehová. Mire qué tremendo. Dios nos conoce. Dios, Él va delante de nosotros. No está la palabra en nuestra boca cuando ya la sabe el Señor, dice la palabra de Dios. Dios es omnisciente, omnisapiente. Acuérdate, dice, no te olvides que has provocado la ira del Señor. Así como a aquel pueblo se le olvidó todas las maravillas que Él había hecho para sacarlos de esa tierra de maldición. Así nosotros no debemos de olvidarnos de dónde nos ha sacado el Señor. Hay otra alabanza que dice, si no fuera por tu gracia, ¿dónde estaría yo? Mire, qué tremendo. Si no fuera por la gracia de nuestro Señor, ¿a dónde estuviera nuestro hogar, nuestra familia? Hoy en día hay muchos hogares disfuncionales. Muchos hogares donde o solo los hijos viven con el papá o solo con la mamá. Muchos hogares destruidos pues prácticamente por los vicios, por el pecado, por la rebeldía. Y por eso dice el Señor, no te olvides que has provocado. Porque a veces nos enojamos con los hermanos y le cobramos la cuenta al Señor. Cuidado, cuidado. No provoquemos a ir al Señor. Acordémonos de cuántos beneficios tenemos con el Señor. Mire, hoy que está en esta pandemia, mire, no nos hemos enfermado. ¿Y usted cree que porque, es porque mire, me vitaminé, porque mire que... No, ¿sabe? Es la misericordia de Dios. Son todas esas bendiciones que Dios nos pone, pero que nosotros no las vemos, porque como no hay dinero en mano. Cuidado, hermanos, cuidado. Mire, la palabra del Señor vea lo que dice ahí mismo en Deuteronomio capítulo 9, pero verso 13. Mire, dice, y me habló Jehová, dice Moisés, diciendo, he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz. El Señor ya nos conoce que somos duros, que somos rebeldes. En otra versión dice, he visto que es un pueblo terco. Mire, yo no sé si usted entiende este término. Nosotros aquí en nuestro país, el ser terco es aquel que le están diciendo no hagas eso, no hagas eso, y él lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. A ese le llamamos terco nosotros. Que se le está castigando y sigue haciendo lo mismo. Se le dice no hagas eso y sigue haciendo lo mismo. Es sin entendimiento, pues, para aquellos que quizás pueden ver
este mensaje en otro país. Mis amados, el Señor siempre está queriendo que no nos vayamos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que seamos siempre centrados con Él. El Señor por eso nos ha dejado su palabra escrita, porque quiere que conozcamos su voluntad, que lo conozcamos a Él. Veamos, casi para terminar, ya casi nos da la hora, veamos segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Mire lo que dice en esta porción. Capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mire, tremenda la palabra. A menos, dice esta versión, que hayáis fracasado en la prueba. Examínese para ver si está en la fe. Es tremendo, ¿no? A veces quizás se olvida de todos los favores que Dios hace porque no está completamente en la fe en el Señor Jesús. Y por eso dice el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios capítulo 13 verso 5, examinaos, no que examinemos a los demás, sino que nos examinemos a nosotros mismos. A veces creemos que porque estamos solos podemos pecar. A veces porque quizás andamos allá en lo más lejos, podemos hacer lo que no debemos de hacer. Cuidado. Ya se le olvidó que su palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Apártense para el Señor, porque el Señor para eso nos ha apartado, para que le seamos fiel a Él. A veces se nos olvida. A veces se nos olvida, y como dije, hoy más que nunca. Esta no es una queja, sino que es algo que realmente estamos viendo. Hemos visto, bueno, yo personalmente a veces veo videos de congregaciones que son más de 100 miembros y está transmitiendo y solo hay 10, 15 miembros, 15 visitas. Yo me pregunto, ¿será que no toman en cuenta que hay preocupación por estar alabando y glorificando a Dios, que hay una extrema necesidad del ser humano? No es que ya se le olvidó. Así como aquellos que cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios, se les olvidó rápidamente que Moisés andaba hablando con Dios, y empezaron a pedirle al hermano de Moisés, haznos un Dios, queremos verlo.
¿Y cuál fue la reacción de Dios? Una reacción de molestia. Y por eso hay algunas personas que se alejan de Dios, y por eso decía ahí en la lectura que iniciamos, que van tras dioses ajenos. Porque a veces el creyente puede decir, no, yo ya eso de tener ídolos, ya eso. Oye, cuando más ídolos hay, el dormir, el estar viendo mucho la televisión, con su celular, facebookeando, tuiteando, instagrando, si es que vale la palabra, whatsappeando. ¿Qué es lo que tenemos más, o qué es lo que podemos poner más por prioridad? ¿El descansar o el poder dedicarle un tiempo a Dios? Examinémonos, dice el apóstol, si estáis en la fe. Porque si somos verdaderamente creyentes y tenemos la fe, pues entonces vamos a tomar el tiempo necesario para darle la gloria y honra a Dios. Cuidado, mis amados, cuidado. Hoy más que nunca, Dios quiere su atención. Hoy más que nunca, Dios quiere recordarnos que no se nos debe de olvidar de dónde nos ha sacado el Señor. Y si en este momento hay alguna persona que no es cristiana, que no ha hecho su decisión por el Señor Jesús, de serlo como su Señor y su Salvador, este es el reto para usted en esta noche. Usted quiere salir de sus problemas. Usted no quiere luchar solo, sino que quiere que Dios le ayude. Entonces, tome el primer paso. Y el primer paso es que usted se acerque al Señor y le reciba como su único y verdadero Salvador personal. Él va a salvar su vida, Él va a salvar su familia y va a salvar su situación que usted tenga en esta noche. Si usted está pasando por dificultades de hogar, de trabajo, de salud, y siente que no sale porque ni siquiera dinero hay, porque hoy no hay atenciones en las clínicas y no haya que hacer, nosotros sí sabemos la respuesta. Es Cristo el único que le puede sacar de esa situación. Pero tiene que recibirlo, tiene que hacerlo su Señor, para que usted pueda cambiar su vida y ser un hombre, una mujer, una joven de triunfo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por habernos dado la oportunidad de estar compartiendo tu palabra. Te pedimos, Señor, que obres en cada uno de nuestros hermanos, pero, Señor, principalmente por aquellos que quizás no te han recibido, Padre, en esta noche yo te ruego por ellos. Te suplico que les hagas venir, Señor, con tus lazos de amor, y que puedan rendirse a tus pies, reconocer que solamente en ti podemos ser felices, sin dinero o con dinero, pero solamente en ti podemos ser felices y dichosos. Te ruego por aquellos que van a acercarse a ti, Señor, por esta palabra que hemos hablado. Te suplico, Señor,
que sea propicio con cada hermano. Que este mensaje, Señor, no caiga en saco roto, sino que caiga en tierra fértil, Señor, para que pueda dar fruto al 100 por uno. Gracias, Señor. Gracias por el tiempo que tú nos has permitido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, es así como llegamos al final de esta predicación. Que el Señor les bendiga. Ahí está nuestra página en Facebook, y cualquier duda, pues háganla saber ahí, para aquellos que aún no son parte de la familia del Señor. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.